Bienvenidos a una nueva edición de este programa que se llama La Brújula por TLB1, toda la verdad primero, como lo hacemos todos los miércoles, con la compañía de un gran amigo. Hoy se lo ve siempre, bueno, siempre se lo ve elegante, hoy particularmente. Pablo Davoli, ¿cómo estás? No sabía que eras crítico de moda, aparte. No llego a ser crítico, pero me gusta estar a la altura de las circunstancias. El elogio, te agradezco el elogio. Usted me obliga siempre a apostar un poquito más. Pero como siempre digo, es para disimular. Es para disimular, me parece muy bien. Este programa, ustedes lo saben muy bien, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Se encomienda, se consagra a la 3 veces admirable madre, reina y educadora de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo. Mater ter admirabilis de Schoenstatt. Hoy en La Brújula con un tema, Pablo, por demás de interesante. Es un tema que a pedido también de muchos de nuestros seguidores. Nos hicieron manifiesto este pedido, que lo profundicemos. Es este famoso texto tan controvertido, tan políticamente incorrecto de Alain de Benoist, este filósofo francés tan prestigioso, que se llama El reino de Narciso. Un texto que nos invita a navegar por un mundo completamente nuevo. Sí, con una mirada novedosa. Sí, que tiene que ver con una mirada crítica del mundo posmoderno, tardomoderno, donde él dice que esto se debe a una destrucción de los rasgos masculinos de las sociedades. Una tesis muy interesante que queremos compartir con ustedes y que me parece que va conexa con un tema que ya hemos tratado, que es la de Letos Guerrero, ¿no? El año pasado nosotros le dimos tratamiento a esta sabiduría tan profunda del acto heroico y el de Letos Guerrero, ¿no? De este hombre que se muestra impertérrito ante la muerte, la busca como una cosa noble, como un acto de nobleza. Y hicimos mención de que había en la configuración posmoderna de la actualidad un abandono de ese... un ataque directamente y también un abandono, desde luego se está dejando morir a este rasgo tan masculino de otras sociedades pretéritas que ya han desaparecido. Hoy se busca evitar de que haya una masculinidad de bases sólidas en la sociedad. Esto es lo que dice Alain de Benoist. Es un texto polémico, interesante y que queremos analizar en este programa el día de hoy. Vamos antes a la presentación del programa. Muy bien, esto es La Brújula. Ustedes saben que el canal, justamente hoy, está cumpliendo su tercer año. Tercer aniversario de TLB1. De TLB1, este canal de ideas alternativas. De este emprendimiento que tanto esfuerzo personal ha conllevado. Bueno, justamente por eso quería empezar a inaugurar en este programa un pedido que vamos a seguir haciendo a todos aquellos que quieran colaborar. Ustedes saben que esto se hace a fuerza de voluntades que quieren y consideran que ustedes se merecen saber la verdad. Hoy esta palabra escandaliza, esta palabra hace ruido. O a veces ya no importa, o a veces ya, como objetivo a lograr, ¿no? Correcto. O a veces ya es un tema secundario. Los que queremos y queremos defender la verdad, hacemos esto con mucho esfuerzo. Nosotros vamos a publicar, usted lo va a ver ahora en el zócalo de pantalla, un CBU donde ustedes pueden hacer donaciones o algún aporte, ¿no? Ahí está en pantalla, con la idea de que nos ayuden con lo que tengan, puedan colaborar. Nosotros no recibimos ningún tipo de pauta, no tenemos ayuda económica, ni de instituciones, ni de privados. Sí, ni mucho menos de organizaciones políticas, ni del Estado tampoco, ¿no? No, es un canal genuinamente independiente y se nutre de aquellos, tanto de este lado como ustedes, que quieren saber la historia no narrada. Por consiguiente,
necesitamos de su ayuda. Además le vamos a pedir que difunda las ideas, que comparta estos programas cuando usted los vea colgados en YouTube, ¿no? Sí, y una aclaración necesaria es que nosotros planteamos la verdad como un objetivo, no como algo logrado, porque de esa manera, claro, sino como un camino y un objetivo a lograr, y en definitiva como una propuesta para avanzar dialógicamente en esa búsqueda que nos aúna y que nos solidariza, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No es que nos creemos dueños de la verdad, porque esto sería un error y sería, sí, delataría una enorme insensatez. Si no, faltar a la verdad. Sí. Claro, sería faltar a la verdad. Si no, la propuesta es simplemente, bueno, encaminarnos hacia ella, o bueno, aproximarnos hacia ella, planteando distintos carriles de debate, de discusión, de análisis. Correcto, sí. Por eso digo, hoy hablar de la verdad escandaliza y tiene que ver con el objetivo de este programa. Porque Alain de Benoist lo que planteaba en este texto que queremos darle difusión hoy, es que las sociedades, lo marca como una caracterización propia del mundo actual, ha perdido la capacidad de llamar las cosas por su nombre. Bueno. Todo es polémico, decir las cosas como son, pretender instaurar con bases sólidas una sociedad vertebrada, estructurada, sobre cimientos sólidos, de repente escandaliza y es motivo de críticas y de todos los tipos de estigmas que puede haber. Vos sabés que viene a colación evocar que en el Génesis, en la tradición bíblica, en el Génesis, Dios lo toma a Adán, lo hace recorrer el paraíso terrenal y la primer tarea que le asigna y lo acompaña en esa tarea es ir nombrando, claro, las criaturas. Claro. Nombrando las cosas y todo lo creado, los animales y las plantas, ¿no? Esto de decir las cosas por su nombre, que es una facultad humana, pero que justamente en la tradición bíblica está resaltada de manera especial. Es una facultad del intelecto, ¿no? Así es. Si no, tendríamos sociedades, que es lo que dice Benoist, psicóticas, que han perdido el sentido de realidad. Pero fíjate que no te quiero desviar, porque sé que tenés una hilación, como siempre, muy ordenada para la exposición del tema. Pero fíjate que no en vano estamos en la época de las terminologías ambiguas, de los neologismos equívocos o multívocos y de los eufemismos. O sea, todo aquello que se opone o que es distinto de llamar a las cosas por su nombre. Tal cual. De este intento intelectual de denominar las cosas. La primera aclaración acá es decir que lo masculino como un valor, es decir, como un talante, como un ímpetu que se quiera borrar del mapa, tiene primero connotaciones muy fuertes. Alain de Benoist no con esto quiere decir que lo femenino sea algo malo, y lo masculino algo bueno. Habla de una estricta complementación, un perfecto equilibrio, y que hay un uso y un abuso de esta resaltación de lo femenino en función de una reivindicación histórica, que en principio no estaría mal, pero como un ataque a los rasgos masculinos de las sociedades. Él habla de una caracterización masculina de la sociedad que está en un ocaso estrecho. Él se vale de un autor, Aldo Naurí, para decir que la sociedad actual ha adoptado una serie de características integralmente femeninas. Él habla de una primacía, por ejemplo, de lo económico por sobre lo político. ¿Qué quiere decir esto? Lo aclaramos muy brevemente. Lo político en tanto relaciones taxonómicas que lo dividen, mando-obediencia, relaciones amigo-enemigo, público-privado, implica siempre instancias de decisión. Así incluso Carl Schmitt lo definió en su famoso tratado sobre el concepto de lo político. Correcto. Es decir, la política es decisión. En cambio, las relaciones económicas son horizontales, sobre todo en el menudeo, en la economía mercantil, donde todo es convencer, seducir, regatear, mostrar, vender algo, incluso aún teniendo menos valor de lo que yo estoy pidiendo. Es decir, ese cuchicheo, en una jerga vulgar, podemos decir, es propio de las estructuras mercantiles. Y dentro, dice, de lo económico, un rasgo aún todavía menos masculino es la lógica del consumo que se está imponiendo por sobre la lógica de la producción. Así es. Que la lógica de la producción, dice Alain de Benoist, incluso con una terminología cuasi, en este sentido, bien al lugar freudiana, la producción es fálica.
Es un rasgo, esto hasta lo admitía. Que y es dominio sobre la naturaleza, claro, sobre los elementos. Exacto, es transformar la naturaleza, Así es fecundar la naturaleza y crear algo nuevo. Y la naturaleza recibe ese trabajo y arroja un producto, ¿no? Un fruto. O ¿no? surge un Tal producto, cual, claro, tal cual, efectivamente. tal cual. Sí, sí. Bueno, esto, si bien Lacan no es santo de mi devoción, él lo admitía, ¿no? Él decía que el nombre del padre como significante, fálico, es la imposición de la ley. Lo masculino es la ley, es verticalidad, no es horizontalidad. Entonces sigue describiendo y dice, la sociedad actual de Benoit ha puesto la discusión por sobre la decisión, ha puesto la declinación de la autoridad en provecho del diálogo. En el diálogo en el sentido de que todo es opinable, no hay verdades, como dijimos, verticales, pero además no hay verdades absolutas. Todo Correcto. es relativo, hay un relativismo de todo se mira en perspectiva, todo es un eufemismo, vos lo dijiste. Sí, no hay principios Las apariencias, establecidos. la emotividad, la compasión sustituyen la imposición de la ley. Entonces, transformado en papá, dice, el hombre tiende a convertirse en una especie de sostén afectivo y financiero de la familia. Proveedor de bienes de consumo para de la familia, pero no es más esa autoridad. Y acá no nos imaginamos a un hombre recio, barbudo, golpeando la mesa y repartiendo cachetazos a sus hijos, sino que lo que nos imaginamos es un hombre que tiene esa Eso es una posición, caricatura, claro. Por supuesto, no es real, no, eso no es ser hombre, con mayúscula. Correcto. Hablamos de un hombre que imponía y tenía el tremendo rol, la terrible responsabilidad de ser el límite, la ley, ser el que imponía las normas dentro de la casa. Y dentro de la sociedad, obviamente, estructurada sobre ese patriarcado, ¿no? Vos sabés que yo responsabilizo, sin ánimo también nuevamente de desviar, yo responsabilizo al capitalismo liberal y a sus enormes injusticias sociales, lo responsabilizo de esta degradación de la autoridad paterna y este arrebato del rol de autoridad, valga la redundancia, o de este rol de mando, este rol que implica poder de decisión del padre en la casa. O sea, el capitalismo de alguna manera al proletarizar, al masificar y al proletarizar, al reducirnos en nuestras libertades y al meterse en definitiva con nuestra vida íntima, ¿no? Por las imposiciones que se derivan de las circunstancias económicas y todo lo que ello nos implica en nuestra vida diaria, nos obligan a hacer, de alguna manera ha contribuido a mermar, a erosionar la figura de la autoridad paterna, de la misma manera que al arrebatar a la madre del hogar por muchas horas y devolverla completamente cansada, también ha contribuido a erosionar el rol tradicional de la madre. O sea que creo que la organización capitalista liberal de la economía de los últimos siglos, con todas las injusticias sociales terribles que se han derivado, con todas sus masas de excluidos, de gente empobrecida, y que los incluidos están proletarizados y los que se tienen por clase media cada vez lo son menos, en una dinámica de concentración de la riqueza terrible, ha contribuido terriblemente a degradar los roles de papá y mamá en el hogar, y por lo tanto de hombre y mujer. Y una aclaración que quería hacer para que se entienda plenamente lo que dice de Benoit. Ya en las sociedades tradicionales, el mundo se interpretaba, en las sociedades paganas, y hablo de las más avanzadas, de aquellas que lograron niveles culturales y civilizacionales más exquisitos, el mundo se interpretaba a partir de estos dos principios, el principio de lo masculino y de lo femenino, atribuyendo este carácter, el uno o el otro, siempre en condiciones de complementación. O sea, por detrás o por encima de una aparente o de una primera y superficial oposición, lo que había en rigor de verdad es una funcionalidad sistémica, holística, y por lo tanto complementación. Y fíjate que, por ejemplo, se le atribuía a lo masculino, digamos, se le atribuía carácter masculino a la eternidad, pero a la terrenalidad y al devenir y a la historia carácter femenino. A lo uno, este es un tema de la filosofía, bueno, también lo del movimiento, a lo inmóvil, carácter masculino, al movimiento que también existe, acá tenemos Parménides y Heráclito, carácter femenino, a lo uno, carácter masculino, a lo diverso, a lo múltiple y diverso, a la díada, carácter de fémina, decían los griegos. A lo que es en sí mismo el toen, en griego antiguo, carácter masculino, a lo que es respecto de otro, lo que implica o tiende a la dación al otro,
y completa al otro y tiene su eje en otro carácter femenino. Bueno, y así con todo, el acto y la potencia. El sol y la luna, ¿no? Que el sol y la luna. La luna no tiene luz propia. Efectivamente, y es pasiva. una interpretación cosmogónica, claro. E incluso cosmovisional, más allá del universo material, a partir de estos dos principios, que insisto, por detrás o por encima de esta aparente o superficial oposición, en rigor de verdad estaban enlazados en una relación sistémica de complementación de la cual surgía la armonía de lo existente. Esto se refleja en el yin y el yang, por ejemplo, en el taoísmo, ¿no? En la tradición taoísta, o por ejemplo, en la doctrina del Samkhya, que es la más antigua de las 6 doctrinas clásicas del hinduismo, se reflejaba en el principio del Purusha, que era el espíritu impasible de carácter masculino, y Prakriti, es un nombre, Prakriti, que es el principio femenino. Y se repite en muchas cosmogonías, mitos y religiones de la antigüedad. Por eso digo, lo de Benoit es novedoso en tanto lo traemos en estos tiempos, pero en rigor de verdad tiene, digamos, antecedentes muy notables. Claro. Es políticamente incorrecto de Benoit, por eso también se muestra a la luz como esto de lo novedoso o de lo que exalta, digamos, un rasgo que se viene perdiendo. Pero está muy buena esa lectura histórica que haces, y estas comparaciones desde los griegos, pasando por los hindúes, incluso lo del yin y el yang, el yin y el yo, japonés, es lo mismo. Correcto. Estos principios de complementación, es como una línea curva y su lado cóncavo y convexo. Si yo quisiera borrar el lado cóncavo, trazaría una línea recta, pero desaparecería también la convexidad, ¿no? Es decir, uno se apoya o implica al otro. Por eso esto del estigma del machismo, la misoginia, aparecen siempre que hay alguien que quiere mostrar o llamar las cosas por su nombre y de repente todos se escandalizan. De Benoit no vacila, sentencia. Y es contundente con lo que dice. Este proceso de feminización de la cultura no ha dado, dice como resultado, una sociedad más tolerante o afectuosa, que es lo que se busca decir con el tema del paso de los patriarcados a esta configuración matriarcal. Dice, no hay una sociedad... Erich Fromm, ¿no? Claro, después lo podríamos retomar al amigo Erich Fromm. Dice, pero no tenemos una sociedad con rasgos más sensibles, no tenemos una sociedad con mayor sentido de la alteridad del prójimo. Dice, sino que tenemos una sociedad más histérica, más hipócrita, chismosa y narcisista. O sea, es contundente de Benoit. A la luz del planteo que vos hacías, fuerte, pero muy interesante. En definitiva, la degradación o la supresión en lo que tiene de factible del varón es un desequilibrio, ¿no? Necesariamente provoca un desequilibrio, pero al mismo tiempo contribuye a desnaturalizar a la mujer. Justamente por ser realidades que se apoyan entre sí, que se apoyan mutuamente. Entonces, el ataque a uno necesariamente contribuye, aunque parezca que sea en beneficio del otro, contribuye a su desnaturalización, a su desvirtuación. Bueno, acá lo que podemos decir es que hay una predominancia, y esto también es filosófico. San Teresio Bátimo hablaba del pensamiento débil, ¿no? Para caracterizar a esta nueva configuración del pensamiento que no se compromete o que no tiene pretensiones metafísicas de verdad absoluta. Mirá, los verbos, las figuras que podemos utilizar son muy elocuentes, muy significativas. El pensamiento débil. El pensiero débil. Y esto lo digo efectivamente, y esto lo digo sin el ánimo de hacerme el gracioso, sino justamente advirtiendo que en la metáfora hay una clara referencia a las realidades sexuales. El pensamiento débil es impotente para penetrar en la esencia de las cosas. Por eso es pensamiento débil y es un pensamiento incapaz de penetrar en las alturas de la metafísica. Claro. Y fíjate que hubo pensamiento débil ya en la época de los sofistas, en la cual, no en vano, gran parte de la filosofía sofística era fraguada en el mundo de las hetairas, que eran damas de compañía muy cultas, muchas de ellas formadas por una extranjera, en Atenas, Aspasia, que fue, digamos, la que contrae un matrimonio ilegítimo con Pericles. Claro. ¿Correcto? O sea, gran parte del pensamiento sofístico. La época del Pericles de la Edad Dorada, ¿no? De Grecia. Sí, una Edad Dorada que claramente estaba dejando de ser dorada, porque lo de dorada era un brillo que le venía del nomos anterior, sí. Claro. Claro, a partir de ahí viene... Sí, se le relaciona, claro, como se dice, la Grecia de Pericles, ¿no? Como claro, era el punto culmine a partir de ahí comienza el descenso. Claro, quizás por estas andanzas de don Pericles, ¿no?
Claro, pero quiere decir, o sea, y aparte es un pensamiento justamente fraguado al calor de la exacerbación, y esto Platón era muy claro, y vamos a utilizar terminología del gran Platón, del gran Aristócles, conocido como Platón. Utilitarista. Sí, y un pensamiento elaborado, digamos, al calor de la exacerbación de los bajos instintos, de los apetitos inferiores, ¿no? Que es la primera de las caídas según las tradiciones más antiguas, las tradiciones paganas. Cuando justamente el principio viril se rompe por ceder a una seducción. Es un poco el mito de Apolo y Dafne. Eros, ¿qué hace con Apolo? Apolo es el dios viril, del sol. es la encarnación de la virilidad. ¿Qué hace Eros cuando Apolo se burla de él? Le dispara la flecha de oro, que lo enamora de Dafne, y a Dafne le dispara la flecha de hierro, que hace que le genere repulsión todo aquel que se le acerque. Pero hay un mito más interesante en la tradición hindú, muy significativo al respecto. Había una mujer tan hermosa, una divinidad femenina en realidad, tan hermosa, que cuando se le acercaba un hombre o una divinidad masculina, atraído porque habían quedado tan atrapados, subyugados por esa seducción, se convertían en mujeres. Con lo cual nunca se consumaba y siempre quedaba la insatisfacción. Nunca se consumaba la relación. Claro. No, qué bárbaro, los griegos en ese sentido no se les... Esto era hindú lo último. No tienen... Sí, bueno, el canto de sirenas es lo mismo. Es una sabiduría Ulises y el canto que de está conectada, ¿no? Claro, claramente. Vos sabés que Gorgo, esto creo que lo apuntás vos mismo en un artículo tuyo, esposa de Leónidas. Sí, y lo tomé rey de Esparta. No es mío, lo tomé de Denes Marcos. Denes Está Marcos. en un artículo mío, pero lo tomé Me de parecía Marcos. que lo tenía también de otro lado. Nobleza obliga. Sí, los espartanos. Así es. Denis Martos, que es un texto también, ¿no?, de estas características, denunciando un poco con una mirada nostálgica lo que era la Esparta, ¿no?, de guerrera. Gorgo, la esposa de Leónidas, rey de Esparta hay una anécdota donde una extranjera, es lo que cuenta Denis Martos, y vos bien citaste en tu texto, le dice a ella, ustedes, las espartanas, son las únicas que todavía tienen poder sobre los hombres, como admirada, ¿no? Le quería retratar la forma, ese ímpetu de la espartana, esa como la personificamos, ¿no?, a la espartana como una mujer fuertísima, fortísima, y una presencia pública fuerte. Y ella le responde, por supuesto, como que somos las únicas que aún traemos hombres a este mundo. Es decir, solo en Esparta hay hombres de verdad. Por eso tenemos poder sobre ellos, porque son hombres. Está muy bien la respuesta, ¿no?, de Gorgo, pero porque retrata también esto que consideraban los espartanos, de que el hombre nacía con dos brazos, uno para portar el escudo y otro para portar la espada. ¿Vos sabés que, sí, y la mujer estaba para ponerle la armadura, para ponerle el yelmo. Pero vos sabés que sí, de una manera, digamos, ¿Qué ensamblaje? Ahí, ¿no?, está, y a mayor virilidad, mayor masculinidad, contribuye mayor feminidad. A una mayor feminidad o femineidad, y a la inversa. Creo que en ese diálogo de Gorgo con la extranjera está claro eso. Y fíjate que Aristóteles, ateniense él, se quejaba de que en Esparta las mujeres, a diferencia de Atenas, tenían demasiado protagonismo público. Y él dice, como suele suceder en las sociedades castrenses. Lo que pasa es que tanto es así que en Esparta era la única de las polis griegas que en los juegos locales, que serían el análogo de los Juegos Olímpicos, que eran federados pero locales, las mujeres participaban. Y aparte en Esparta se difundió, sobre todo para la práctica deportiva, y en temporada estival, el desnudo, al menos las mujeres con el torso desnudo. ¿Pero por qué? Porque habían superado la lascivia. Porque el espartano era un hombre que estaba tan asentado en su virilidad que no era baboso. ¿Correcto? Habías dicho en términos más vulgares. Se había superado la lascivia, lo cual habilitaba sin mayores problemas el nudismo. Y habilitaba una conducta mucho más libre de las mujeres. Y te repito, este fenómeno de mutua potenciación. Hay más hombres, más masculinos, al lado, no solo criados, porque Gorgo lo dice muy orgullosa, paridos por mujeres muy femeninas. Claro. Ahora se potencia mutuamente. No había conflicto ni competían entre entre ellos. Y algo similar se podía ver en el primer patriciado romano y por supuesto en las tribus germánicas.
Y fíjate que en las tribus germánicas y en los pueblos de origen germánico la libertad de la mujer fue, digamos, un baluarte, así como la libertad individual fue un baluarte, sin caer en las exageraciones ideologizadas del liberalismo, como una tradición, porque aparte siempre venía de la mano con el compromiso patriótico, el compromiso cívico, este ímpetu del guerrero que tenía un líder, pero siempre un líder que era primus inter pares. Y dentro de ese espíritu de libertad, digamos, de servicio a la comunidad, pero con libertad, paradójicamente, la mujer gozaba de en las sociedades germánicas hasta modernamente, pero tiene un origen remoto. Tácito, cuando habla de Germania, en su libro Germania habla de esto. Bueno, esto que decís es muy interesante, Pablo, porque contrasta mucho con la sociedad actual, que es andrógina, asexuada, y donde justamente por oversión, es decir, lo contrario a esto que pasaba, hay una cantidad de delitos sexuales impresionantes. Hay un hombre acobardado, un hombre minimizado, mitigado en su masculinidad, pero los delitos sexuales están a la orden del día. La lascivia, la promiscuidad es peor que antes. Que tiene sus puntas de iceberg o sus manifestaciones más extremas en los delitos sexuales. Y si no la violencia, lo que hoy se conoce con esta neolengua o neoparla como violencia de género, pero que acusan a un machismo, lamentablemente me parece que desvían ese punto. Pero también es cierto que un hombre débil, también es cierto, me parece a mí, ¿no? Que un hombre debilitado, un hombre cobarde, ¿no? Un hombre cobarde es más propenso, y esto de ninguna manera constituye una justificación, de ninguna manera, simplemente estoy tratando de detectar o de dar con las causas del fenómeno, pero con una de ellas. No, que de hecho no lo es. Un hombre débil es más propenso a cometer la cobardía de levantar la mano a una mujer. Correcto, correcto. O sea, no, es una característica de nuestro tiempo. Es descriptivo la lo que es. Claro. De aplicar violencia física sobre una mujer. Sí. Después podemos hablar sobre la pertinencia o no de este neologismo de la violencia de género, sobre si se hace una instrumentalización espuria o no del tema, sobre de los abusos también que da lugar hacia el otro lado, por así decir. Pero desde luego, o sea, más allá de toda esa discusión, que podemos dar en todo caso, o podemos abordar y plantear en otro programa, lo cierto es que un hombre debilitado en su personalidad, con bases poco sólidas, con una virilidad disminuida, en mi modesta opinión, y no es justificación, es explicación meramente, es más propenso de caer en la indignidad y en la cobardía de levantar la mano a una mujer. Vamos a hacer una pausa. Efectivamente, lo que plantea de Benoit, lo que se está tratando de ilustrar en este programa, es una configuración actual distorsionada, distorsiva, desviada, que ataca a la mujer por vía de la destrucción de la masculinidad. Eso es lo que estamos planteando, digamos, que no se interprete de ninguna otra manera. Vamos a una pequeña pausa, vamos a ir a un corte. Después del corte vamos a tratar de dilucidar dos cosas fundamentales. Una, si hay una intención, si esto es producto del azar, este cambio de época o esta caracterización de la sociedad es mero conglomerado o conjunto de características que se pueden decir se dan espontáneamente, o si hay una mano negra, o sea, si hay un mecanismo de promoción, de destrucción de la masculinidad. Es una pregunta que estoy tirando para después de la pausa, para que usted vaya reflexionando en su casa. Y la otra es, vamos a tratar de ver cómo en la publicidad, en las pautas publicitarias, hay se muestra o se esgrime, se configura, se pictoriza a un hombre torpe, cobarde, gracioso, chistoso. Pusilánime. Energúmeno, por decirlo de alguna manera. Pero lo vamos a analizar si usted se queda del otro lado y no se va. Lo invito a hacer una pequeña pausa.
Muy bien, seguimos con más de esto que es La Brújula. Los invitamos a poner me gusta, a por supuesto meterse en nuestro sitio de Facebook de La Brújula, y también hay un sitio creado del canal, ¿no? Ahí pueden ver en el zócalo de pantalla, en Facebook buscan la Brújula, programa de televisión, y nos van a encontrar para también darnos comentarios. Creo que si pones La Brújula sale directamente. Sí, sus aportes realmente son importantes. Muchos de estos programas se nutren de información que nuestros televidentes o cibernautas nos proveen a través de ese lugar. Así es. Y agradecer como siempre los comentarios amistosos y respetuosos, independientemente de si son elogiosos o tienen muchas veces son algún sentido crítico. Discrepantes o divergentes. Claro, pero siempre nos enriquecen, desde luego, en la medida, y a ellos va mi agradecimiento, en la medida de la respetuosidad con la que en general y casi todos prácticamente son formulados, ¿no? Sí. Bueno, esto de las sociedades feminizadas, como lo dice de Benoit, que en realidad han recaído en una situación de ser chismosas o caracterizarse por su hipocresía. En realidad basta con hacer zapping y mirar los medios de comunicación, los programas donde el chisme, el escándalo, la farándula, la opinología están... Además, ¿te acordás de Discépolo en el mismo lodo, todos manoseados? Eso después tiene más vigencia que nunca. Se tocan, se manosean, se bastardean los temas más importantes, de mayor profundidad y gravedad. Bueno, por eso digo, no es algo que tenemos que decir nosotros. Si usted se pone a hacer zapping, va a ver toda esta caracterización que hace, ¿no?, de una sociedad histérica, hipócrita, chismosa y narcisista. Bueno, tenemos una cantidad de contenidos televisivos, sobre todo televisivos, que me parece que en algunos casos llegan a ser hasta nauseabundos, ¿no? Pero usted lo tiene que ver por sí mismo. Acá no vamos a ponernos a juzgar o a ponernos en una situación, nos vamos a poner en el podio de un programa serio en comparación de lo que estamos diciendo es que en realidad el chisme y el escándalo, la lógica, viste que ahora todas las declaraciones son polémicas. Así es. Alguien dice, polémicas declaraciones de La Nata dijo que... todo tiene que ser impactante. Sí, todo es impactante. Bueno, estas declaraciones son polémicas, simplemente porque a alguien se le ocurrió no mostrarse diciendo esto es sí, no, sino que esto tiene que siempre ser dicho con... los tapujos, los oropeles de una opinión, una consideración, todo tiene que estar mermado. Pensamiento débil. Esto no pretende imponerse. Lo impactante por su propia naturaleza no busca ni propicia la reflexión serena. Claro. Busca, digamos, una súbita llamada de atención. Estampida, el meme viral. Efectivamente. Capturar tu atención, capturar tu interés o tu atención. Y bueno, que después pases a otra cosa, ¿no? Yo creo que el zapping creo que es un buen ejemplo, ¿no? Que te quedes reflexionando serenamente, de manera de extraer una conclusión racional, si es que el tema meritaba, que es lo primero que hay que plantearse. Claro, sí, yo creo que es como que está el rating por un lado y la posibilidad, el poder del zapping. Es decir, yo lo que tengo que buscar es que el que está del otro lado no me cambie. Entonces tengo que generar algo escandaloso, o aparentemente escandaloso, para que el otro se quede, y estamos mirando el rating y con eso dejamos un escándalo, una discusión, una pelea. Sí, en todo caso algo que incluso cautive tu interés, al menos momentáneamente, y genere... hacer un pico de rating. Sí, efectivamente, y genere conmociones emocionales. Nada que llame a la reflexión. Claro. Mucho menos a la reflexión serena, como decíamos recién. Pablo, nosotros siempre nos hemos interesado por esta lógica también cultural, ¿no?, de, digamos, una guerra, una batalla ideológica, semántica. Yo creo que el marxismo cultural tiene mucho que ver con esto de la escisión de los sexos, que en vez de plantearlos como complementarios se plantean como antagónicos. Sí, un viejo defecto de la modernidad que perdura hasta el día de hoy. Esto es muy marxista, es decir, como las clases sociales ya no se aplica más el antagonismo marxista entre proletarios y burgueses, ahora se aplica entre hombres y mujeres, donde las mujeres son oprimidas y los hombres parecen ser opresores, sobre todo en el discurso feminista. Esa esquematización ideológica fue fraguada tempranamente, ya fue insinuada, con perfiles bastante claros por Engels. Por Engels, ¿no? Así es. En el siglo XIX. Hoy el discurso será, en vez de ese llamamiento de
proletarios del mundo unidos, mujeres del mundo unidos contra los hombres. Pero aparte es un contra, claro. Denle muerte a los hombres, para claro, que ustedes claro. puedan reemplazarlo. Es como Sí, una cosa sí. sustitutiva, ese llamamiento de sexista, ¿no?, que hay. Y que está avalado por todo un sistema. Sabes que hay una autora que se llama Beatriz Eugenia Campillo Vélez, que escribió en un blog, Saber Vivir, que trata temas de aborto y demás, que se llama La ideología de género como vigencia del informe Kissinger, donde hace una relación con todo esto que está pasando y esto que estamos diciendo, no cita de Benoist precisamente, pero denuncia cosas muy fuertes, como que el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, el famoso UNICEF, desde 1966, con apoyo de la ONU, está promoviendo una planificación familiar que Henry Lavoie, que fue el director ejecutivo, sometió al Consejo Directivo de la UNICEF un informe titulado Posible papel de UNICEF en la planificación familiar. Y cuando hablamos de planificación familiar, justamente no hablamos de control de la natalidad, porque fue justamente aprobado este informe con la condición de que se sustituyera ahí donde decía, esto lo denuncia esta autora, donde se decía control de la natalidad, se sustituyera por, el lema, el axioma, planificación familiar. En esa planificación familiar se busca que todos los roles dentro de la familia estén determinados. El padre, ahora llamado papá, como dice de Benoist, tenga un rol muy específico, sí, muy limitado. Demasiado edulcorado para de Benoist. Totalmente, anestesiado. Sí. Es un rol de un agente financiero que provee de bienes y servicios a la familia y que es una especie de madre sustituta. Se limita a hacer cumplir, a ejecutar el mandato materno, es lo que dice de Benoist, ¿no? Pero ella claro, es una suerte de parlamentarismo, ¿no? Es un parlamentarismo. Donde el Ejecutivo queda reducido a mera ejecución de lo decidido por otros, sí. Por la madre, ¿no? Claro. Que es la que se ocupa de la casa. Y dice que dice que todos estos programas de salud reproductiva y de planificación familiar se están haciendo y se están llevando adelante desde aquella época, de la década del 60, de la mano de la Federación Internacional de Planificación Familiar, esa misma creada por Margaret Sanger. Si ustedes quieren tener un recorte más acabado de quién es la tristemente célebre Margaret Sanger, ya hemos hablado de eso. En el programa número 9 de Eugenesia y Control Demográfico, ustedes ahí pueden remitirse a ese programa como para consustanciarse más con el pensamiento y los objetivos. Y la génesis de esa matriz de pensamiento de Margaret Sanger. Sí, aclaremos, el programa número 9 de La Brújula del 2014, 2014, la edición del año pasado. Gracias por la aclaración. Entonces, lo que denuncia es que detrás de toda esta destrucción o de poner en una situación antagónica de conflicto, de enemistad a hombres y mujeres, hay un cumplimiento de aquellos protocolos que Sir Henry Kissinger en el Memo 200 auguraba para reducir la población. En realidad, enaltecer a la mujer es una forma de instrumentalizar una aplicación de protocolos que van en una despoblación mundial o un control de la población a nivel mundial, sobre todo de los países en vía de desarrollo, y es funcional, cuando no esté directamente financiado por estas entidades, todo un discurso, una discursividad, incluso propagandística, que ponen o intentan poner al hombre en una situación siempre secundaria, ridiculizada. Sí, subalterna. Las publicidades yo creo que son, si el señor director nos ayuda, las publicidades son el ejemplo más cabal de cómo el hombre se ve limitado en la publicidad actual en un papel casi payasesco, irrisorio, dubitativo, y la mujer sale a reventar la tarjeta de crédito, es viva por eso, no es que se enaltece también en valores profundos, sino que también es una agente del campo de concentración del consumo, que es el shopping. Y qué buena metáfora. Sí, el campo de concentración de consumo es el shopping, y ahí es donde la mujer se realiza y se libera de la opresión masculina, y el hombre es una especie, pero está ojo, son propagandas muy bien hechas, muy cómicas, muchas veces te hacen pero tiene un trasfondo ideológico peligroso, muy definido. peligroso. Sí, y muy definido.
Y aparte, el hogar, presentado en definitiva como esa suerte de cárcel de la cual, para liberarse la mujer, hay 3 falacias, tuvo que encarcelarlo al hombre en él mismo, ¿se entiende? Claro. Hay mucho de eso ahí, ¿no? O sea, el hombre que tiene que ver, que sentirse embarazado, que tiene que estar cumpliendo el mismo rol de la mujer. Entonces ahora las fábricas de pañales le dan un dispositivo para que el hombre sienta las pataditas del bebé. Es decir, homologando los roles, reduciendo al hombre a una especie de madre insatisfecha, porque no puede cumplir ese rol prioritario. Va a ser un aburro de imitación y no más que eso. Claro, siempre va a ser una imitación. Pero un extrañamiento, implica un extrañamiento de su propia, respecto de sí mismo como hombre, como varón. Destruir un poco, ¿no?, el orden natural. Va un poco en detrimento de eso. Pero acá no queremos hacer referencia a una compañía en particular o a una empresa. Es importante aclararlo. Hablamos de una tendencia general. Hablamos de una tendencia incluso estética, Así es. transversal y que atraviesa a una lógica propagandística que retrata al hombre siempre en un rol dubitativo, la típica propaganda también, ¿no?, de cerveza que de alguna manera está el jovencito. Se necesita de la cerveza para poder encarar chicas. A eso iba, ¿no? Es que se necesita de los amigos, claro, de la cerveza para poder llegar a... Y la mujer siempre es impecable, es decidida, es una persona que siempre se la sabe toda, y el hombre es una especie de payaso, un tilingo, sí, muy claro, que busca llamar la atención por algún camino alternativo. Siempre está jugando ese rol que está totalmente desdibujado. Sí, el hombre, sí, ¿no? sí, sí. Esto me parece tendencioso. Como sumido en una, sumido en una cierta ridiculización, con ribetes simpáticos, cálidos, pero ridiculización al fin. Que se refugiado en los amigos, como si fuera el único código efectivo, que no sabe cómo enfrentar a la mujer, que no sabe cómo irle de frente, que tiene que buscar algún estratagema, algún camino tangencial para poder encararse a la chica del bar. No es frontal, no se muestra decidido, sí, es cierto. No hay frontalidad, ¿no? No, tal cual. Me parece que hay como una... Dispuesto a arriesgar, digamos, dispuesto a arriesgarse, sí, es cierto. Todo lo contrario a lo que hemos descrito como letos guerreros, digamos. O sea que, aparte, sí, tal cual, ¿no? En realidad, tradicionalmente eran 2 las vías, digamos, en las grandes culturas paganas, y el cristianismo recoge esto y lo ha sublimado, lo ha, a mi modo de ver, por lo menos lo ha elevado aún más. Así como había dos maneras o 2 vías de elevación para la mujer. No, te interrumpo, sí. Digamos, acá hay una propaganda que está muy bien hecha, pero que además ¿cómo lo caracterizan? Lo explico simplemente, el muchacho se habla con los amigos que le cuentan que están organizando una fiesta con cerveza y empieza a ver cada vez más fea a la mujer con la que está, hasta que la termina viendo como si fuera un hombre, ¿no?, con bigotes y bárbara. La propaganda está muy bien hecha, digo. Pero hay en todos un patrón estético, no es nuestra intención juzgar. Me parece que los publicistas tienen ideas muy buenas, muy geniales. Sí, aparte los publicistas no son filósofos. No, y no creo que le estén haciendo mandados por el Instituto Tavistock. Pero el publicista en todo caso recoge. Pero tratan de, claro, recoge una tendencia que ya está instalada. En la sociedad. Y bueno, al recogerla y traducirla en un producto ingenioso, o está fogoneada como algo positivo. Termina fogoneándolo involuntariamente, o termina naturalizándolo, contribuyendo a difundirlo, pero de una manera completamente, digamos, ingenua, si se quiere, en el sentido de que no es adrede. Está bien que sea quedado, que sea inseguro, que titubee, que vacile. Sí. No hay nada ahí que te recuerde, qué sé yo, que te recuerde a, no sé, a Julio César, claro, o a Leónidas, sí. Eso está claro, sí. Evidentemente, por contraste, está como instalado esto en la sociedad. Lo que pasa es que, como decía... No hay nada que nos haga acordar de Leónidas en estas imágenes, está bien que es de un economista, pero como decía Seix, toda oferta genera su propia demanda. Al mostrar esto como algo recolectado de lo que pasa en la sociedad, también se promueve, se retroalimenta. Pero lógico, hay un fenómeno. Esto es lo que es y lo que debe ser. Involuntario en gran medida, al menos por parte de quienes participan directamente en esa retroalimentación, que están en el medio de ese torbellino. Sí, pero estamos muy lejos, no hablemos de Leónidas, estamos muy lejos de Julio Sosa.
Sosa incluso, o de, qué sé yo, no sé, del guapo del 900. Sí, incluso el compadrito, el compadrón. Bueno, ahí tenés, vos es que el otro día leí una frase, ya que lo cité a Julio Sosa, no en vano calificado como el varón del tango. Julio Sosa decía, antes se quejaba, en una entrevista radial del año 58, decía, antes ser argentino, o hasta ahora ser argentino, era sinónimo de masculinidad y virilidad. Dice, pero claro, ¿no? Eso lo agrego yo. Dice, porque aparte era una entrevista radial y yo estaba leyendo la reproducción. Pero dice, pero ahora que vienen todas esas músicas extranjeras, como el twist, dice, eso se está muriendo. Para colmo el twist. Para colmo el twist. Bueno, pero bueno, este retrato caricaturesco no es inocente. Acá vamos a lo grave. Es decir, este retrato tan ridiculizante, que busca lesionar la masculinidad, y esto lo quiero decir en serio, busca lesionar la comunidad, es obviamente, los artífices de esta estética son nuevamente, y esto lo digo, me hago cargo, es el nuevo orden mundial, porque la masculinidad asusta. Si el nuevo orden mundial, o sea, la configuración de una sociedad erigida, vertebrada, estructurada, lo vuelvo a decir, sobre bases sólidas, es mucho más peligrosa que una sociedad que se edifica sobre arenas movedizas, sobre lo volátil, sobre lo que es permanentemente cambiante, como decían los efesios, particularmente Heráclito. En cambio, el que dice sí, sí, no, no, esto es sí, esto es no, esto es bello, es feo, esto es bueno, esto es malo, forma parte hoy del discurso prohibido, prohibidísimo por aquellos que intentan justamente fragmentar. Las sociedades tienen que estar fragmentadas, balcanizadas en sus ideas. Mirá, yo comparto lo que decís, creo que es así. Puedo estar exagerando, ¿no? Pero pero creo que es tengo elementos para decir. Bastante acertado y como bien aclaraste, es en última instancia, ¿no? O sea, no significa que todos los que se ven envueltos o que de alguna manera participan de este proceso tengan conciencia de esto, ni que lo hagan adrede, mucho menos. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y vos sabés que creo que en el fondo, digamos, a una persona para dominarla, si hablamos maquiavélicamente en términos de dominación, lo mejor que podés hacer, lo mejor entre comillas, ¿no? Lo más eficaz, quiero decir, lo más eficiente, no solo lo más eficaz, es robarle su identidad. Y por eso, a mi modo de ver, son las identidades naturales y tradicionales, entre ellas la sexual, las que se encuentran bajo ataque. La religiosa, la nacional, la comunitaria y la sexual también. Con el agravante, a veces una de las estrategias o de las tácticas para realizar este ataque es la creación de identidades artificiales que funcionen a modo de remedio y vengan a reemplazar a las identidades naturales y al mismo tiempo tradicionales. Bueno, esto que hablamos de lo andrógino, claro, ¿no? Una cosa. Y te digo más, como nosotros somos seres gregarios, somos seres sociales y somos sociales en esencia, en sustancia, profunda e inevitablemente sociales, desde la familia hasta la comunidad nacional. Estamos en la generación, en la era metro, ¿no? Correcto. Lo que vos le hagas al hombre, volvemos a lo que decíamos antes, se lo terminás haciendo a la mujer. Lo que vos le hagas a la mujer, en perjuicio de la misma, de su identidad, termina repercutiendo negativamente en perjuicio del hombre. Justamente porque estamos imbrincados y apoyados los unos con los otros. ¿Correcto? Y el crecimiento de uno depende del crecimiento del otro. Por eso siempre se dice, siempre se ha dicho, que al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Correcto? Se decía detrás, pero detrás por la falta de visibilidad pública, no porque fuera de menor importancia. Claro. Pero yo corrijo esto para no tener que entrar en tantas aclaraciones. Entonces, cuando vos atacás eso por el lado del hombre, por el lado de la mujer, lo que obtenés son sujetos despersonalizados, tipos sin identidad, sin arraigos, sin principios, sin convicciones. Ese es un tipo débil, es un tipo necesitado, es un tipo con vacíos, con carencias, con carestías profundísimas, es un tipo ávido de que le llenen su vacío con algo, que puede ser el consumo, o un falso ideal, y es un tipo dominable. Sí. Es un tipo humano dominable, esencialmente esclavo.
Sí, hay un epifenómeno exhibitivo del hombre selfie, del hombre metro, del hombre que se luquea, que se mira al espejo, que en principio, a ver, el reclamo que hace Alain de Benoist de todo esto es justamente una pérdida de las convicciones profundas, de los valores perennes, absolutos, sempiternos. Y me parece que ahí es donde va la crítica. Incluso de la búsqueda. Que empieza por lo estético, claro, pero termina llegando a lo metafísico y termina llegando a lo axiológico. Lo estético se apoya en lo ético, la estética traduce de manera espontánea. Tan amalgamado. Y social, nunca enteramente individual. Traduce una ética y el ethos, o la ética en tanto modus vivendi y código axiológico que estructura la existencia y el actuar, se apoya en una cosmovisión. Claro. Con lo cual, en última instancia se apoya en una metafísica que se piensa, en el caso de los filósofos, y en el caso del resto se vive. Se puede explicar a través de mitos, en todo caso. Pablo, estamos, y esto voy utilizando los autos del caso, a mi favor, lo voy a decir como una opinión, y nada más que como una opinión. El hombre, llegamos al final del programa, yo me despido con estas palabras, el hombre nació con dos brazos, uno para portar la espada y otra para portar el escudo. No tengo más nada para decir. Nos despedimos. Dale. Hasta la semana que viene, esperemos haber sido claros y esperemos haber movilizado su reflexión. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego.